¿Te has preguntado alguna vez cómo era el mundo antes de que el diluvio arrasara con todo? ¿Qué tipo de vida vivía la gente en ese silencio ancestral antes de que el cielo se abriera? Hoy te llevaremos en un viaje a través del tiempo, mucho más allá de los libros de historia, al reino del misterio divino y las civilizaciones olvidadas. Esto es más que una simple narración, es una revelación. Pero antes de empezar, te necesito conmigo. Si te atrae la verdad, te fascina el pasado y buscas significado en el caos, suscríbete a este canal ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ninguna voz de las profundidades. Comparte este video con tus seres queridos, porque el mundo necesita despertar. Comencemos. Antes de que cayera la primera gota de lluvia, la tierra latía con una vida que apenas podemos imaginar. No había desiertos, ni polos de hielo, ni la lucha entre el calor y el frío. El mundo respiraba en armonía. Una capa de vapor rodeaba el planeta como un útero, conservando el calor y protegiendo del daño. El aire estaba cargado de humedad y promesas. Era un paraíso, no mítico ni simbólico, sino real, y lo perdimos. Las personas no envejecían como nosotros ahora. No se marchitaban ni se marchitaban rápidamente. Vivían siglos, casi un milenio en algunos casos. Imagina caminar por la tierra durante 900 años, viendo surgir y caer generaciones mientras llevabas la sabiduría como una llama en tu pecho. Adán vivió 930 años. Matusalén, casi 1000. No eran números, eran advertencias, señales de una época en la que la vida significaba algo más profundo. ¿Pero por qué? ¿Por qué los humanos vivían tanto? Algunos dicen que fue por la pureza de su ADN. Otros señalan el entorno, la ausencia de toxinas, la estabilidad de la tierra, la protección de esa misteriosa capa de vapor. La radiación no podía afectarlos. La enfermedad aún no existía tal como la conocemos. El cuerpo era un templo intacto. Pero más que eso, era una época en la que el cielo aún no había cerrado sus puertas. Y esa longevidad no era solo física, sino espiritual. Estos eran hombres y mujeres que podían sentir la voz de Dios vibrando en sus huesos. Caminaban con lo divino de maneras que hoy apenas podemos comprender. No había Biblias ni iglesias, solo presencia, solo conexión pura. Adán habló con Dios. Enoc caminó con él. Noé escuchó sus instrucciones con claridad, incluso cuando el mundo se burlaba de él. Pero la longevidad por sí sola no justifica un mundo. Con el paso de los años, también lo hacía la oscuridad. Lo que comenzó como comunión se transformó lentamente en corrupción. Los mismos corazones que una vez latían con eternidad, ahora latían con codicia, lujuria y violencia. Más tiempo significaba más espacio para que el pecado se enconara. La tierra, aunque llena de vida, comenzó a pudrirse de adentro hacia afuera. Y Dios lo vio todo. Y sin embargo, incluso en esa lenta decadencia, aún había un atisbo de esperanza. Algunos aún escuchaban, algunos aún oraban, algunos aún caminaban con reverencia, incluso rodeados de caos. Sus historias, sus nombres, están grabados en las escrituras por una razón. Son ecos de resistencia, almas que se negaron a doblegarse, incluso cuando el cielo se oscurecía. Nos recuerdan, es posible vivir de otra manera, incluso en un mundo caído. Así que, antes de precipitarnos a juzgar o hacer suposiciones, debemos preguntarnos, ¿qué habríamos hecho en esa época? ¿Habríamos caminado con Dios o nos habríamos alejado cuando la multitud se rió? Deja que esa pregunta te queme por dentro. Si sientes que te llama, deja un comentario. Di, lo escucho. Esto no es solo una lección de historia, es un reflejo. La conexión entre el cielo y la tierra fue una vez íntima, tangible. Dios no guardaba silencio. Caminó entre su creación, hablando directamente con Adán, Eva, Caín, Abel, Enoc y Noé. Imaginen escuchar la voz del Creador, no a través de sermones ni escrituras, sino como un susurro en el viento, una presencia en el jardín, una convicción en el alma. Era cruda, sin filtros, aterradora y santa. No había duda de su realidad. Él estaba allí, presente, observando. Pero la proximidad divina también significó juicio divino. Cuando los celos de Caín se desbordaron y asesinó a su hermano Abel, la tierra bebió sangre, y el cielo respondió.
¿Dónde está tu hermano?, preguntó Dios, no porque no lo supiera, sino porque Caín necesitaba afrontar su culpa. Y cuando mintió, la tierra misma clamó. La maldición no fue la muerte inmediata, sino el exilio. Una vida errante, una marca grabada en su historia, no para castigar, sino para proteger. Incluso en la ira, Dios detuvo la espada. Sin embargo, el mundo no se arrepintió. El linaje de Caín creció en número y orgullo. Construyeron ciudades, forjaron herramientas, inventaron la música. La civilización floreció, pero la santidad decayó. Hombres como Lamec surgieron, alardeando de asesinatos, haciendo alarde de la violencia como si fuera poder. Una sola esposa no era suficiente. La moderación fue ridiculizada. La tierra se convirtió en un teatro de ego y brutalidad. Y lentamente, paso a paso, la humanidad se alejó del Edén, no en cuerpo, sino en alma. Aún así, una línea se negó a doblegarse. De Adán vino Set, y a través de él, un remanente. Estos fueron los que aún invocaban el nombre de Dios. Entre ellos estaba Enoc, un hombre que vivió no para su propia gloria, sino para la presencia del Eterno. No solo creía, caminaba. Cada día prefería la comunión a la comodidad. Y un día, se fue. Dios se lo llevó, no por medio de la muerte, sino por medio de su favor. Un alma tan alineada con el cielo que la tierra ya no podía contenerlo. Pero Enoc fue la excepción, no la regla. El resto del mundo se pudrió. La oscuridad se apoderó de todo. Gigantes vagaban, criaturas de carne y espíritu. Los hijos de Dios, caídos y corrompidos, tomaron hijas de hombres y engendraron una raza de fuerza híbrida y orgullo monstruoso. Eran poderosos, sí, pero malvados, y su influencia se extendió como la pólvora. El derramamiento de sangre se convirtió en diversión. La verdad fue silenciada. La lujuria consumió todo lo sagrado. Incluso la naturaleza retrocedió. Dios miró hacia abajo, no con ira al principio, sino con dolor. Su creación, su obra maestra, se había envenenado a sí misma. Los pensamientos de los hombres solo eran malos, continuamente. No a veces, no ocasionalmente, siempre. Y así, la decisión vino, no por rabia, sino por dolor. La humanidad había elegido un mundo sin Dios, y ese mundo no podía sostenerse. Tenía que caer para que algo nuevo pudiera surgir, pero no sin misericordia, no sin un plan. En el silencio de la tormenta que se avecinaba, un hombre sobresalió. Un hombre aún escuchó. Noé. No era perfecto, pero era justo. No se mimetizó con su generación. Caminó con Dios cuando nadie más se atrevió. Y por eso, fue elegido. No para escapar del juicio, sino para llevar esperanza a través de él. Se le asignó una tarea. Se diseñó una embarcación. No solo para sobrevivir al diluvio, sino para preservar la promesa. El arca no era un barco de lujo, era un santuario de obediencia. Cada medida, cada viga, cada clavo, nacía de un plano divino, de 3 pisos de altura, sellada por dentro y por fuera con brea, hecha de resistente madera de gofer. No fue diseñada por la lógica humana, sino por la previsión de Dios. Mientras el mundo reía, Noé construía. Mientras sus vecinos se burlaban, él predicaba. Ni una sola vez, durante más de un siglo. Y aún así, nadie escuchó. Imagínense eso, construir durante 120 años con fe, sin señales de lluvia, sin ninguna nube en el cielo. Solo una voz interior que decía, sigan adelante. Noé no era solo un artesano, era un profeta. Advirtió de lo que se avecinaba. Suplicó arrepentimiento. Pero sus corazones eran de piedra. Sus palabras eran viento. Continuaron con sus bodas, sus intrigas, su violencia, sin creer jamás que el cielo pudiera traicionarlos. La arrogancia los cegó. Entonces llegó el día, tranquilo al principio, un temblor en la tierra, un sonido desde abajo. El abismo se abrió de golpe, los cielos se agrietaron, la lluvia cayó, no como gotas, sino con furia. No fue suave, fue un juicio. Los mismos elementos que una vez dieron vida, ahora se convirtieron en armas de purificación. El arca se elevó, elevando a Noé y su familia por encima de los gritos.
La puerta, una vez abierta, ahora cerrada, no por la mano de Noé, sino por la de Dios, se acabó. La oportunidad de arrepentirse se había esfumado. Durante 40 días y 40 noches, la tierra se ahogó. Montañas desaparecieron bajo el diluvio. Ciudades, templos, monumentos, sumergidos en el silencio. Todo aliento que una vez maldijo a Dios se extinguió. Toda criatura que no estuviera dentro del arca pereció. Y a pesar de todo, Noé se mantuvo firme. No por fuerza, sino por entrega. No navegó, flotó, sin timón, sin ancla. Solo fe en aquel que dijo, eres mío. Pero sobrevivir no se trata solo de vivir, sino de lo que viene después. Cuando dejó de llover, comenzó la espera. Los días se convirtieron en semanas. Las aguas comenzaron a retroceder, pero Noé seguía inmóvil. Envió pájaros. Primero un cuervo, luego una paloma. Señales, símbolos. Observó el cielo no en busca de truenos, sino de paz. Y cuando la paloma regresó con una hoja de olivo, lo supo. La esperanza no se había ahogado, simplemente se había ocultado hasta que pasó la tormenta. Finalmente, apareció tierra seca. Dios habló de nuevo, no con ira, sino como una invitación. Salgan, dijo, llenen la tierra, comience de nuevo. Noé no corrió, no se apresuró a plantar ni a construir. Su primer acto en la tierra fue la adoración. Un altar, fuego, sacrificio, gratitud. No olvidó quién lo salvó. No fingió haber ganado la supervivencia. Fue gracia. Y lo sabía. Y así se inclinó, no solo de rodillas, sino con el alma. Y Dios respondió con un pacto. No más diluvios. No más destrucción. En cambio, una promesa. Un arco iris se extendió por los cielos. Una firma divina en color y luz. No solo para Noé, sino para las generaciones venideras. Para mí, Dios dijo, mientras la tierra perdure, habrá estaciones, día y noche. La vida continuará. El arco iris no era solo un símbolo, era una promesa. No te abandonaré. Noé se paró bajo el cielo, contemplando colores que nunca antes había visto. Ese arco iris no era solo luz refractada, era un pacto grabado en los cielos. Una declaración divina de que la humanidad nunca más sería aniquilada por el agua. Pero esto no era un pase libre, era una segunda oportunidad. Un respiro después de ahogarse. Un Dios que aún creía en nosotros, incluso después de que demostráramos lo lejos que podíamos caer. Con sus hijos a su lado, Noé recibió no solo la supervivencia, sino una misión. Sé fructífero, multiplícate, vuelve a llenar la tierra. Pero esta vez, hazlo de forma diferente. Esta vez, recuerda, Dios puso la autoridad en sus manos, estableció límites, los llamó a respetar la vida. No solo la suya, sino la de toda alma que llevara su imagen. La sangre no se derramaría sin consecuencias. La vida volvía a tener valor. La santidad debía ser más que una palabra. Debía ser una forma de vida. Pero reconstruir un mundo nunca es limpio. La tierra aún cargaba recuerdos. Los cielos aún conocían el peso del diluvio. Cada semilla plantada, cada hogar construido, estaba embrujado por lo que había sucedido antes. Sin embargo, incluso en ese embrujo, había un propósito. Dios no había borrado la historia. La había preservado mediante la obediencia de Noé. Este nuevo mundo no estaba libre de pecado, pero estaba anclado en la promesa. El legado de Noé no residió en su forma de vivir, sino en su obediencia. No discutió, no negoció. Cuando Dios habló, actuó. Y por eso, generaciones nacieron de él. Naciones surgieron de su linaje. Pero más que eso, una historia se mantuvo viva. Una de justicia, misericordia y gracia inquebrantable. Noé no fue perfecto. Luchó, fracasó, envejeció. Pero terminó su carrera con una fe intacta. Ese fue su triunfo. Y esto importa ahora más que nunca. Porque nuestro mundo actual, caótico, dividido, ruidoso, no es tan diferente del de Noé. Reina la violencia. Se burlan de la verdad. La santidad escasea. Y sin embargo, igual que entonces, hay quienes todavía escuchan. Quienes todavía construyen, incluso cuando parece una tontería. Quienes todavía caminan con Dios, incluso cuando la multitud se aparta. Quizás ese seas tú.
Quizás por eso sigues leyendo esto, porque en lo más profundo de ti, tú también escuchas el susurro. ¿Qué harás entonces con esta historia? ¿Dejarás que te pase como un cuento del pasado? ¿O dejarás que se arraigue en ti, que despierte algo dentro de ti que ha estado dormido tanto tiempo? Naciste para algo más que sobrevivir. Naciste para la obediencia, para un propósito, para un legado. Deja que la historia de Noé sea tu chispa. Deja que el diluvio se lleve tu miedo. Acepta el llamado que te ha perseguido desde antes de nacer. Y ahora te pido, no te limites a consumir este mensaje. Actúa en consecuencia. Suscríbete ahora. Deja un comentario abajo con una sola palabra. Despierta. Comparte esto con alguien que necesite recordar quién es. Este no es el final. Es tu comienzo. Gracias por acompañarme en este camino. Mantente cerca. Mantente alerta. Y nunca olvides que el arca se construyó antes de la lluvia. Lo que hemos descubierto hoy es más que historia. Es un espejo. Un mundo que una vez se ahogó en el pecado encontró redención mediante la obediencia. La historia de Noé no es solo una verdad antigua. Es un llamado de atención divino para nosotros hoy. Si tu corazón se conmovió, suscríbete a este canal y sigue a Jesús con valentía, porque tu fe podría ser el arca que alguien más necesita. Soy Oliver y recorro este camino no como profesor, sino como un compañero buscador, hambriento de verdad, anclado en la gracia y a tu lado en este viaje hacia el propósito. Gracias por estar aquí. Eres importante. Mantente cerca, sé fiel y recuerda, la lluvia no es el final, es el principio. Nos vemos en el próximo capítulo.